Para aquellos hermanos que acostumbran tomar nota, el tema de hoy es el tema número 9 de esta serie de predicaciones que he venido compartiendo en la iglesia acerca de la oración. Y el título de la predicación de esta tarde, hermanos, se llama La oración de Josué. El título de la predicación de esta tarde se llama La oración de Josué. Y quiero decirles, hermanos, dejen un poquito allí su Biblia en sus manos abierta. Ahorita vamos a ir leyendo poco a poco. Quiero decirles, hermanos, a manera de introducción lo siguiente. Dios le dio una promesa a Abraham. Esa promesa es que los hijos de Israel, es decir, la familia de Abraham, una vez que creciera y se multiplicara, iban a poder tener como herencia, hermanos, una tierra propia, en este caso la tierra de Palestina. Dios, que es un Dios que no miente y que cumple su promesa y cuyas todas promesas, hermanos, se cumplen en el momento que Él lo determina, lo cumplió precisamente con esta familia, los metió, los estaba introduciendo a la tierra de Palestina. Sin embargo, cuando Dios le dijo a esta familia que los iba a introducir a esta tierra, también les dio una serie de condiciones a través de las cuales Él iba a poder bendecirlos. Él les dijo, si ustedes se mantienen en obediencia a mi palabra, en obediencia a mis leyes, en obediencia a mis mandamientos, ustedes van a poder recibir bendiciones y van a poder vencer a cualquier enemigo sin importar el tamaño de su ejército. Ustedes van a poder ir conquistando victorias. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que tan pronto como el pueblo de Israel o como la familia de los hijos de Israel estuvieron en la tierra prometida, muy pronto tuvieron que vivir en carne propia las consecuencias de no obedecer aquello que Dios con mucha anticipación y con mucha claridad les había dado a conocer. Y precisamente, hermanos, esto es lo que va a originar la oración del hombre, del cual vamos a hablar nosotros, hermanos, en esta tarde. Punto número 1. Voy a desarrollar la predicación de hoy a través de 4 puntos. Punto número 1, el pecado. Josué capítulo 6, versículos 17 y 18 y Josué capítulo 7, versículo 1. Josué, repito, capítulo 6, versículos 17 y 18 y Josué capítulo 7, versículos 1 al 5. ¿Están allí? Bien, voy a leer, hermanos, la palabra de Dios que dice así en Josué capítulo 6, versículos 17 y 18. Y será la ciudad anatema. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Vayan conmigo allá adelantito al capítulo 7, versículos 1 al 5. La palabra de Dios dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, que en la porción bíblica que acabamos de leer, por un lado, encontramos una orden de Dios muy clara, muy simple, y por el otro lado encontramos a un pueblo que al parecer no estuvieron muy dispuestos a llevar a cabo aquello que Jehová el Señor le había dado a entender. ¿Se dieron cuenta, hermanos?
Bien, para poder comprender qué es lo que está pasando, hermanos, en esta porción bíblica, en este primer punto, en el cual quiero hablar acerca del pecado, quiero que entendamos juntos o que recordemos juntos tres conceptos que son muy importantes. Primero que nada, hay un término ahí que significa, que es prevaricar. Dice, no sea que ustedes hagan anatema al campamento y prevariquen en contra de Dios. ¿Qué significa prevaricar? El diccionario dice que prevaricar es la acción voluntaria, escuchen esto, prevaricar es la acción voluntaria de desviarse de aquello que es recto. Incluso prevaricar es un término legal, hermanos. Y se dice que una persona que tiene un cargo, puede ser a lo mejor un político, puede ser alguna autoridad en particular, que voluntariamente se desvía de lo bueno que tiene que llevar a cabo dentro de ese cargo, de tal manera que termina quebrantando la fe, termina quebrantando su palabra, termina quebrantando su religión o termina quebrantando un juramento. El punto es una acción voluntaria que lleva a cabo una persona de transgredir, de desviarse de aquello que conoce que es recto. 2, anatema. Anatema no es una palabra que comúnmente mencionemos, hermanos, en un púlpito. No aparece mucho en la Biblia. De hecho, prácticamente se da en el Antiguo Testamento, aunque en el Nuevo Testamento está por allí un par de ocasiones quizás. Anatema, hermanos, proviene de un vocablo hebreo que es cherem, así como suena, C-H-E-R-E-M, cherem, o cuando menos así se escribe. Y esta palabra anatema describe algo olvidado, algo fuera de los límites, algo que debe ser desterrado, pero también significa algo considerado bajo el juicio y condenación de una comunidad, incluso puede traducirse como maldito, en ese sentido, es decir, maldecido. El anatema era una persona o un objeto que era devoto o dedicado a lo mundano y por lo tanto estaba destinado a la destrucción. En resumen, anatema es algo que está destinado a la destrucción en virtud de que es maldecido delante de Dios. ¿Sí? 3. La palabra turbar. La palabra turbar proviene prácticamente del mismo término hebreo cherem, nada más que este es charab. Y charab significa, hermanos, dedicar a la destrucción. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel es lo siguiente: sus acciones pueden llevarlos a ustedes y a su familia, entiendas el pueblo, a la destrucción. Tengan cuidado con aquello que ustedes hacen. Dios, hermanos, en la Biblia había hablado de una manera muy clara, muy precisa, muy concisa al pueblo de Israel. Y Él les dijo, ya van a entrar ustedes a la tierra. Hermanos, pensemos en esto. Vamos a imaginarnos en nuestra cabecita. A nosotros a la derecha, ¿verdad? Tenemos un canal, en este caso está entubado. En aquel entonces estaba el río Jordán, el pueblo de Israel estaba del otro lado, y de este lado estaba la tierra de Palestina y todas las ciudades-estado que ocupaban, hermanos, el lugar que el pueblo de Israel iba a ocupar. Y Dios les dice una cosa: ustedes van a poder entrar, van a poder vencer a todos sus enemigos, nadie les va a poder hacer frente. Pero ustedes tienen que hacer una cosa: no se pueden contaminar con las cosas materiales que ustedes se encuentran allá. No las tomen, no traten de enriquecerse con ellas. Es más, les dice Dios, ni siquiera ¿qué dice, hermanos? Las toquen. Tienen que destinarlas a destrucción. ¿Por qué Dios, hermanos, ordena a su pueblo que se destruyan las personas y que se destruyan las cosas? Bueno, porque lo que simbólicamente Dios quiere grabar en la mente del pueblo es cuando una persona o un pueblo, una familia, ¿verdad?, se entrega abiertamente al pecado. El pecado es algo tan grave que incluso contamina aquellas cosas que usan. De tal manera que si tú quieres erradicar por completo el pecado de un lugar, de una localidad, les dice Dios, tú tienes que acabar absolutamente con todo. Ese es el problema del pecado. El pecado es algo que corrompe completamente, hermanos, sí, todo lo que le rodea. Israel, hermanos, era una familia. Recuerden ustedes, algo que he tenido yo cuidado en esta serie de predicaciones de la oración es, si se han dado cuenta, yo casi no menciono a Israel como un pueblo, lo menciono como una familia, porque eran eso, eran una familia.
Eran los hijos de Abraham, eran los hijos de Israel. Se multiplicaron tanto que llegaron a crecer como un pueblo. Pero esta familia, hermanos, que estaba formada por cientos de miles, escuchen esta palabra, hermanos. Llamo su atención. Todos los miembros de la familia de Israel eran corresponsables en sus acciones. Todos los miembros de la familia en Israel eran corresponsables de sus acciones. Si todos obedecían a Dios, ellos iban a experimentar victorias. Si uno o todos eran obedientes, iban a experimentar victorias. Pero si uno o todos desobedecían a Jehová, todos iban a experimentar derrota y muy probablemente la destrucción. Eso es la corresponsabilidad. Corresponsabilidad significa que yo soy responsable de mi hermano, de cómo está él, pero también significa entender que lo que yo hago le puede afectar positiva o negativamente a él, en este caso a la familia. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Israel, más que una familia común, como la familia de enfrente de nuestro templo, o como tu familia, o como la mía, eran una familia en la fe. Nosotros en la iglesia, hermanos, somos una familia en la fe. Quiero que nos vayamos grabando eso en nuestra cabecita. Esa familia, la familia de Israel, acababan de experimentar una victoria impresionante. Hermanos, Dios no se equivoca. Dios hace que el pueblo de Israel cruce el río Jordán y que al primer enemigo que ellos vencieran fuera a la ciudad de Jericó. Pregúntenme ustedes, hermanos, ¿quién era la ciudad de Jericó? ¿O qué era la ciudad de Jericó? Era la ciudad más grande y más fuerte que existía en Palestina. ¿Sí me escucharon? Jericó era la ciudad más grande, más fuerte, más fortalecida que había en Palestina. La pregunta es por qué Dios, trayendo a esos esclavos en el desierto para tomar la tierra prometida, ¿por qué los hace entrar por Jericó? ¿Por qué no los envió al norte? ¿Por qué no los envió al centro? ¿Sí me explicó? ¿Por qué con la más fuerte? Porque Dios quería que ellos se dieran cuenta que si podían vencer al más fuerte, entonces los demás podían fácilmente ser vencidos. 2, ellos no tuvieron que pelear, solo tuvieron que dar vueltas alrededor de la ciudad, solamente tuvieron que gritar con fe y los muros de la ciudad, hermanos, cayeron ante los ojos de todos ellos como una muestra de que cuando Dios estaba con ellos, porque ellos creían, confiaban en Dios, entonces Dios estaba listo para hacer cosas milagrosas y hermosas. ¿Sí van conmigo, hermanos? Ellos acababan de vivir esta experiencia. Y entonces el siguiente pueblo es un pueblo que se llama Jai, un pueblo pequeñito. Israel tenía un ejército de hombres, ¿verdad?, a pie, listos para la guerra, por lo menos 600, 700 mil hombres. Y bueno, dicen, es un pueblo muy pequeño, manda 2, 3 mil hombres nada más, no tiene caso mandar un ejército tan grande, no conviene cansar a todos nuestros guerreros. El pueblo acababa de vivir una victoria. Lamentablemente no pudieron disfrutar de una segunda. Porque escucha esto, un miembro de la familia no llevó a cabo lo que Dios dijo. Violó la orden de Dios, originando que todo el pueblo fuera vencido. Originando que todo el pueblo fuera vencido y que Dios tomara la decisión de castigar a todo el pueblo. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Lo que Dios hizo es permitir que alguien tan insignificante como Jai, un pueblo pequeño, los venciera. Ellos estaban muy confiados, terminaron matando incluso a alguno de ellos. Y dice la palabra de Dios que ¿qué pasó en el corazón del pueblo, hermanos? Se desanimaron, se hizo como agua. ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios nos ha abandonado? No vamos a poder seguir adelante. ¿Qué está ocurriendo? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que nadie, incluido Josué, se explicaba y podía entender qué es lo que había pasado. Todo parecía muy sencillo, pero ahora en ese momento, hermanos, ellos acababan de ser destruidos, acababan de ser perseguidos, acababan de ser vencidos, y todo era a causa de un
Hermanos, un miembro de un pecado. 2, la oración. Estamos en Josué capítulo 7. Voy a leer ahora de los versículos 6 al 9. Quiero que por favor, adolescentes, jóvenes, adultos, vayamos grabándonos esto en nuestras cabecitas. En una familia en la fe, somos corresponsables unos de otros. Uno o todos obedecemos, todos somos bendecidos. Uno o todos nos rebelamos, todos podemos ser reprendidos o castigados por Dios. La oración, versículos 6 al 9. El Señor dice en su palabra: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Hermanos, para este entonces, según la Biblia, según Deuteronomio, capítulo 34, versículo 5, Moisés ya había muerto. Y por la voluntad de Jehová, hermanos, Josué, el siervo de Moisés, fue levantado como nuevo líder, hermanos, del pueblo. Y cuando este nuevo líder se da cuenta que el pueblo tiene un problema, él decide reaccionar y lo hace de manera inmediata. Este hombre llamado Josué había crecido a los pies de Moisés. Y este hombre llamado Josué había aprendido de Moisés, su maestro, que cuando en la vida se tienen problemas o dificultades o cualquier cosa que sea complicado, solamente hay una manera de enfrentar esa situación. ¿Cuál es? La oración. ¿No creen ustedes que esto es maravilloso? Moisés había impresionado a su siervo. El nuevo líder que se había levantado, hermanos, no era Moisés, pero era como Moisés. Eso es algo muy importante. A veces queremos que los líderes que se levantan en la iglesia, no, es que tú no eres como fulano de tal, es que tú no eres como esto, no es como el otro, nadie es como otro. Todos somos distintos, todos somos diferentes. Pero lo que nos debe de interesar es el corazón. Y este hombre llamado Josué, hermanos, había aprendido bien de Moisés, y cuando se da cuenta, ¿verdad?, que el pueblo ha sido derrotado, no cae, ¿verdad?, en el error de estar, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? No, lo primero que hace es orar delante de Dios para tratar de comprender qué es lo que está pasando. En virtud de la forma en la que oró Josué, probablemente te llamó la atención, por lo menos a mí sí me llamó la atención ver la forma en la que él se expresa delante de Dios. Quiero que analicemos, hermanos, 6 cosas que aprendemos nosotros de la oración de Josué. Punto número 1. Según el versículo 6, él estaba muy afligido, estaba muy preocupado. Imagínense, hermanos, cómo no estarlo. Dice la Biblia que está tan preocupado que rompe sus vestidos y se postra en tierra, hermanos, sobre su rostro. Ahora, ¿no piensan ustedes, este Josué estaba medio loco, ¿no? Pues cómo era el líder y agarra y rompe sus vestidos. No, tenemos que aprender un poquito de costumbres bíblicas, o cuando menos las costumbres de aquellos tiempos. En aquel tiempo, cuando una persona estaba en una situación muy complicada, muy triste, por un duelo, por una derrota, por una enfermedad o por una situación incomprensible, una muestra externa de preocupación o de dolor era tomar el manto que se tenía, ¿verdad?, y rasgarlo completamente en señal de duelo o de dolor. Y postrarse literalmente al suelo con la frente pegada en el suelo era humillarse delante de Dios y decir: Señor, estoy sufriendo, pero mira, estoy delante de ti. ¿Qué está pasando? Él está muy afligido, hermanos. Tenía la responsabilidad de cuidar al pueblo, de meterlo allí. 2, según el mismo versículo 6, él estuvo durante varias horas postrado delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Aquellos que no están familiarizados con el arca, ¿verdad?, no era otra cosa sino una especie de caja de madera, ¿verdad?, cubierta de oro, una tapa de oro,
que simbolizaba la presencia de Jehová. Así que lo que podemos decir es que Josué va delante de la presencia de Dios y se postra durante horas meditando, orando, preguntándole a Dios qué es lo que le está pasando, tratando de comprender porque él no sabía. Ustedes y yo lo sabemos porque la Biblia lo dice, ya lo leímos, pero él no sabía qué estaba pasando. No entendía, pero va delante de Dios. ¿Alguna vez, hermano, tú has tenido un problema, hiciste las cosas bien, y sin embargo no salen como tú lo esperas? Dices, es que no entiendo. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar. Hay que ir con Dios y decirle, Señor, quiero entender. 3. Algo que podemos ver en la oración de Josué es que no lo dejaron solo. Dice la Biblia, hermanos, que también los ancianos de Israel se postraron ante Dios y que todos, en señal de dolor colectivo, echaron polvo sobre sus cabezas como una señal de duelo compartido. Romper la vestidura, postrarse en el suelo y echarse polvo en la cabeza eran señales de duelo. Y esto me gusta mucho, hermanos, porque ya no vemos al líder orar solo. ¿Cómo lo vemos, hermanos? Acompañado de los ancianos, de las personas más importantes entre el pueblo de Israel. Hermanos, qué maravilloso es cuando en una familia en la fe no es nada más el líder o no es nada más una persona la que ora, sino que todos, hermanos, nos unimos en oración. Es algo muy importante. Yo oro, hermanos, ¿verdad?, para que algún día la iglesia de Arenal, todos cuando vemos que alguien está sufriendo, que está postrado, que está teniendo algún duelo, algún luto, algún dolor, todos, hermanos, automáticamente observemos, Josué no les pidió acompáñame a orar. Él se postró delante de Dios y los ancianos dijeron, vamos a orar, porque ellos habían aprendido que su líder anterior, y ahora que lo vieron el nuevo, oraba y dicen, vamos a orar con él. Y qué maravilloso sería entonces, hermanos, que todos en esta iglesia seamos como esta familia, que vayamos aprendiendo a orar al punto de que todos caigamos postrados delante de Dios. 4. Según los versículos 7 y 8, él se sentía confundido. ¿Por qué? A ver, hermanos, vamos a entender juntos. Dios le dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo, nadie te va a hacer frente. Tú solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, voy a estar contigo a donde quiera que tú vayas. Solamente cuida, ¿verdad?, de no desviarte de mis mandamientos, ni a la izquierda, ni a la derecha. Josué había hecho eso, pero el pueblo no. Y él pensó que la derrota se debía a que quizás Dios había cambiado de opinión, y por eso Dios los había entregado a manos de sus enemigos. No quiero pecar diciendo algo que la Biblia no dice. Yo, Germán Álvarez, insisto, creo que de alguna manera Josué, al orar de esta manera, entendía una cosa. La única razón por la que nosotros perdimos es por Dios. Dios nos entregó a nuestros enemigos. Porque si Él dijo que nos iba a librar, entonces Él nos entregó. ¿Puedo culpar a Josué por pensar así? No. Porque sinceramente, muchas veces los creyentes, sin saber las causas por las que a veces pasamos por situaciones difíciles, ¿a quién culpamos? Hermanos, a Dios. ¿No es cierto? Especialmente cuando vivimos cosas que no podemos comprender. Lo que él está diciendo es, a lo mejor Dios cambió de planes. A lo mejor, Señor, pero ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a poder explicar a los demás? Yo no voy a poder encontrar las palabras para poder decirles a ellos, porque yo les dije a ellos que tú ibas a estar con nosotros y que ahora nos has entregado en manos de nuestros enemigos. Y 5, una quinta cosa que yo veo en la oración de Josué, que muchas veces también hay en nuestras oraciones, es que él se imaginó lo peor. Hermanos, no me atrevo a decir que es una regla, pero muchos seres humanos nos proyectamos muy rápido ante las dificultades. ¿A poco no? Nos dicen que estamos enfermos y ¿qué tal si me muero de esto? Ya tenemos cierta edad
y va a haber recortes en el trabajo, y decimos, ¿y qué tal si no vuelvo a encontrar empleo? Pasamos por un peligro, ¿y qué tal si no puedo llegar hasta el final? Empezamos un negocio y como que las cosas en lugar de marchar bien, empezamos con pérdidas, como los mercadólogos dicen que debe de ocurrir en una curva de aprendizaje en todo negocio. ¿Y qué tal si voy a quebrar? ¿Y qué tal si pierdo todo? Y nos proyectamos. Y entonces Josué, como un ser humano, como nosotros, él dijo, Señor, los demás pueblos van a escuchar, se van a enterar, se van a envalentonar en contra de nosotros, nos van a rodear y nos van a exterminar, nos van a acabar a nosotros. Aquí lo importante es que Josué se lo está diciendo a Dios. Él está abriendo su corazón. Y lo bonito de la oración, hermanos, es que cuando el creyente ora, él debe de sentirse con la tranquilidad y con la confianza de desahogarse, hermanos, delante de Dios. A veces los cristianos no nos desahogamos ni con la iglesia, ni con los hermanos, ni con la familia, ni con Dios. ¿Por qué vemos muchos creyentes que sufrimos demasiado? ¿Por qué no hablamos? ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué sientes? Nada. ¿Qué vives? Nada. Pero por dentro está que el mundo se le viene abajo y se le acaba. Y hay personas, oye, hermanos, ¿hay alguien que tenga alguna petición de oración? Levanta su mano, diga, no, pues no, Señor, tú sabes. Y a veces ya no puede orar, ya no le salen las palabras porque está afligido, afligida, preocupado, pero no habla. Porque así crecimos, así aprendimos, así nos enseñaron que los hombres no lloran, ¿verdad? Que los hombres aguantan, que no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Y entonces, que el hombre no debe llorar sino solamente por el amor de una mujer, ¿no? Y no, como dice la canción. ¿A poco no, hermanos? No. Josué es un hombre que va con Dios y le dice cómo se siente. Y nosotros tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, me siento así. Él no es un padre que, hermanos, ¿o ven ustedes a Dios regañando a Josué? Reclamándole por qué piensa que lo van a destruir, o diciéndole por qué crees que está pasando eso. No, él comprende, él es un padre amoroso. En sexta cosa, vamos a ver que le preocupaba algo según el versículo 9. A ver si alguien me dice qué es. A Josué le preocupaba algo, hermanos, según el versículo 9. Por favor, quiero que me digan qué es. Respecto a Dios, perdón mi pregunta, creo que no la planteé correctamente, Iván, perdóname. A Josué le preocupaba algo respecto a Dios. ¿Qué es? ¿Qué es lo que iban a pensar las naciones de él? Es decir, le preocupaba el honor de Dios. ¿Y qué harás tú a tu grande nombre? ¿Qué será de tu gran prestigio? Van a decir que tú fuiste incapaz de proteger a tu pueblo. Hermanos, ¿por qué el cristiano, escucha hermanos, llama su atención al frente, ¿por qué el cristiano debiera de ser una persona que no se anda quejando con todo el mundo de lo que le pasa? Claudia, ¿y luego? No, tienes razón, pero ¿y luego? Paloma. Con nuestro testimonio dicen de Dios cosas, ¿no? Pues no que confías en Dios, pues no que eres cristiano, pues no que lees la Biblia, pues no que vas a una iglesia. Y habemos cristianos que ya nos quejamos con la comadre, con el compadre, con el carnicero, con el lechero, con el panadero, con el que viene a tocar las encuestas que nos toca estar en las casillas del INE, ya con el que estamos en la fila, ¿verdad? Con los que estamos ahí en la fila del doctor. Hay personas que así son, hermanos. Ya le platicaron el doctor de no, y mira cuántos problemas tengo, y no sé qué, y el otro, ay, no me diga, pues había de encomendarse a Dios. Sí, yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, ¿verdad? Usted también debería de acercarse a Dios, por cierto, mire, le regalo este folleto. ¿Y qué debían decir las personas? No, pues quédatelo tú, ¿no? ¿Sí me explico? Suena curioso, pero es cierto. A Josué le preocupaba una cosa, Señor, no me preocupa que el pueblo se vaya en contra mía. Sinceramente no lo entiendo, pero ¿qué va a pasar con tu honor?
Los pueblos de alrededor sabían que Jehová el Señor era un Dios especial. Y si no, lean ustedes Josué capítulo 6. A mí me fascina ese capítulo, porque dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel venía en camino rumbo a Jericó, y los de Jericó estaban así, hermanos, miren, temblando. Dice, porque sabemos que el Dios de ustedes hizo maravillas allá en Egipto, que ustedes vienen arrasando con todos sus enemigos y ahora nos toca a nosotros. ¿Por qué creen que Rahab la ramera le abrió su casa, hermanos, a los espías? Porque el prestigio de Dios lo precedía. Incluso las naciones de alrededor sabían que el Dios de los israelitas, de esos esclavos, ¿verdad?, que habían estado 400 años y que ahora venían en el camino, no era como su Dios, era un Dios especial. Y es lo que le preocupaba a Josué. Hermano, ¿te preocupa a ti el honor de Dios cuando tú y yo estamos viviendo dificultades? ¿O nada más nos preocupa cómo nos va a ir a nosotros? Porque muchas veces nada más nos preocupa cómo nos va a ir a nosotros. Aclaro. No estoy diciendo que no hablemos, yo lo dije hace ratito. ¿Quieres desahogarte? Ponte de pie. Hermanos, oren por mí, estoy afligido, tengo miedo, tengo temor, estoy ansioso, no puedo dormir en la noche porque no sé qué hacer. Y entonces todos vamos a postrarnos ante Dios por ti, como lo hicieron con Josué porque estaba afligido, y vamos a orar a Dios. Si tú no entiendes, si yo no entiendo, vamos a entenderlo juntos, buscando a Dios juntos. Pero nosotros, y a nosotros, a la familia en la fe, Dios, como a Josué lo vamos a ver el día de hoy, nos va a demostrar que sí está con nosotros, pero que muchas veces no es que Él no quiera actuar a favor de nosotros, sino que nosotros ponemos una barrera para no permitir que Él actúe a favor de nosotros. Va de nuevo esta idea. Dios nos va a demostrar a nosotros, como a Josué, que muchas veces Él no actúa a favor de nosotros, no porque no quiera, sino porque nosotros levantamos una barrera llamada pecado, sí, que evita que Él pueda actuar a favor de nosotros. Esa es la oración de Josué. 3, la respuesta. Versículos 10 al 15. Leo la palabra de Dios, Josué capítulo 7, versículos 10 al 15. Ya hablamos en primer lugar acerca del pecado. Y hablamos acerca de la oración. ¿Cuál fue el pecado? Un hombre tomó lo que no debía. 3. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículos 10 al 15. Dice el Señor: y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Se dan cuenta qué le dice Dios a Josué? ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de medio de vosotros. Dios, hermanos, escucha la oración de su siervo Josué y le responde de una manera muy clara y contundente. La derrota no era por culpa de Dios. La derrota no es porque Dios no los había protegido. La derrota no fue porque los enemigos tomaron por sorpresa a Dios y cuando se dio cuenta ya habían atacado al pueblo y Él había vencido. No. La derrota había sido por el pecado. ¿De quién? Le dice Dios. Del pueblo. Le dijo, la derrota ocurrió porque el pueblo pecó. Pero a ver, ¿el pueblo pecó o una persona? El pueblo. Porque ellos eran una familia. Tiene razón Esteban. Pero como eran corresponsables, dije yo hace rato, uno somos todos, todos somos uno. Las órdenes de Dios, hermanos, no se habían cumplido. Él era fiel. Dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, que Él no puede negarse a sí mismo. Pero alguien entre el pueblo, hermanos, escucha esto, llevado por la codicia,
Llevado por la codicia, pensó que no pasaba nada si tan solo tomaba un poquito. Escuchen esto. ¿Qué pasa? Toma un poquito. Nadie se va a dar cuenta. No hay ningún problema. El problema es que Dios había dicho en Josué 6:18 que no se podía ni siquiera tocar. Ese hombre, hermanos, en lo oculto tomó un poquito. Lo que hizo en ese momento fue afectar a toda su familia. Y quiero que observemos, hermanos, que Jehová le detalló con claridad qué es lo que había pasado. Uno, segundo el versículo 11, dijo, quebrantaron el pacto, el acuerdo. Porque el acuerdo era, yo los bendigo, ustedes destruyen. Aquello que representa la rebeldía, la desobediencia y todo aquello que se ha contaminado con los hombres y mujeres que únicamente han vivido en pecado y en idolatría. Y el pueblo dijo sí, y el pueblo falló. 2. La segunda cosa que dice Dios es que tomaron de los bienes materiales que tenían que destruirse. 3. Les dice que robaron las propiedades ajenas. Porque si bien es cierto, hermanos, estaba listo para ser destruido, no era suyo. Y tomar lo que no es nuestro, hermanos, equivale a robar. Y el pueblo robó, hurtaron. 4. Mintieron, según el versículo 11, al ocultar su pecado. 5. Contaminaron al pueblo. Escucha esto. Acá roba, toma de lo robado y se lo lleva a su campamento. Y en el momento en el que él lo introduce en el campamento de Israel, la tierra que ellos ocupaban se contamina. Y eso hace que todo el pueblo sea rebelde delante de Dios. Hermanos, lo que ocurrió en aquella ocasión, hermanos, entre la familia de los hijos de Israel, nos permite a nosotros comprender algunas cosas, hermanos. Nos permite comprender por qué hay ocasiones en que Dios no bendice a la familia espiritual de hoy. ¿Qué es la? Hermanos, la iglesia. Hay ocasiones, hermanos, en el que las iglesias tenemos muchos enfermos. Y oramos, y oramos, y oramos, y en lugar de sanar están peor. Hermanos que se quedan sin trabajo, negocios que no prosperan, familias con problemas, y oramos, y oramos. A veces es por pruebas, a veces Dios permite que seamos probados, o como decía nuestro hermano Alfredo hace rato, ¿verdad? Ya sea que seamos probados, o quiere también checar nuestra generosidad, y estoy completamente de acuerdo en lo que él enseñaba hace un momento. Pero muchas veces es, hermanos, porque hay pecado en la iglesia. Hermanos, ¿por qué algunas veces la iglesia inicia planes o presenta planes, inicia proyectos, predica la palabra, pero lejos de crecer, hermanos, hay derrotas? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no somos una iglesia más grande? ¿Por qué no somos más familias? ¿Por qué a veces en lugar de sumar, restamos? Ahora estamos preparando aproximadamente 16 hombres, 16 varones, hermanos. Y yo me quedo maravillado de verlos pasar al frente, predicar la palabra. Y yo, de manera de broma, platicaba con unos hermanos hace poco, les decía, me da gusto ver que estamos descubriendo buenos predicadores, y ya estoy preocupado porque dentro de poco me van a correr, les decía yo, porque pues ya con tantos, ¿verdad? Van así, hermanos Germán, pues muchas gracias, ¿no? Pero la pregunta es, ¿ese esfuerzo va a dar resultado? La iglesia lo está viendo, estamos unidos todos de una forma, obedeciendo y santificándonos delante de Dios para que lo que se hace crezca y dé fruto. Hay muchas ocasiones en que no, hermanos, no da fruto. Oramos, enseñamos, discipulamos, trabajamos, exhortamos, motivamos, pero no hay resultado. Y no hay resultado, hermanos, porque muchas veces habemos miembros en la iglesia que abiertamente estamos siendo rebeldes y pecadores, hermanos, delante de Dios.
que no actuamos de acuerdo, hermanos, a la voluntad de Dios. Que venimos al templo y traemos una Biblia, ¿verdad? O la traemos en el portátil, la escuchamos y cantamos y decimos amén, gloria a Dios, aleluya, y no faltamos el domingo y el miércoles, ¿verdad? A lo mejor hasta alumnos del seminario somos, pero allá afuera, hermanos, ¿verdad? Somos maldicientes, somos ladrones, somos adúlteros, somos fornicarios, somos mentirosos, ¿verdad? ¿Y saben qué pasa, hermanos? Eso hace que la familia en la fe esté viviendo en derrota. No estoy diciendo que sea el caso de nuestra iglesia, hermanos, aclaro. No estoy diciendo que sea el caso de nuestra iglesia. Lo que sí estoy diciendo es que puede existir la probabilidad de que eso ocurra, o que quizás pudiera estar ocurriendo en nuestra iglesia, hermanos, el día de hoy. Porque lo que un creyente hace afecta a todo el cuerpo. Porque la Biblia dice que somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Josué, hermanos, era el líder. Él no lo sabía. Él no sabía lo que había pasado. Él sabía lo que tenía que hacer. Y lo que tenía que hacer es ir delante de Dios, postrarse ante Dios, orar a Dios y preguntarle a Dios. Pero un miembro de los hijos de Israel, hermanos, había pecado. Ese pecado originó la derrota porque antes que nada ellos eran una familia en la fe. Eran como uno solo delante de Jehová, y para ser bendecidos o disciplinados tenían que verse, hermanos, como uno solo. Lo mismo ocurre en la iglesia. Somos corresponsables unos de otros. Jóvenes, señoritas, adolescentes, creo que no están todos arriba, pero yo les llamo a ustedes. Sé que están en la época de la adolescencia, de la juventud, en la época del querer probar. También fui joven, hermanos, si hay un pecador en esta iglesia, lo están viendo ahorita. No es fácil. No es fácil. Pero te voy a decir una cosa, hermano adulto, hermano varón, hermana, cuidemos nuestra vida. Porque por ti o por mí Dios puede estar o bendiciendo a la iglesia o deteniendo las bendiciones y no permitiendo que haya crecimiento, ni espiritual ni numérico. Una oración que yo le digo a Dios siempre en las mañanas, y hoy como cada domingo se lo dije, Señor, que cuando las puertas se abran, la gente quiera entrar, que nuestros vecinos, que la gente que pasa porque viene a la escuela, porque viene al mercado, uno se cruza para tomar su transporte, Señor, que la gente entre, que tu templo sea como un lugar de atracción para el mundo. Me dio gusto lo que decía Israel hace rato, que vino una persona a pedir oración. Pero si nosotros, la familia en la fe, somos una Acán, entonces Israel, o entonces la iglesia va a ser como Israel. Hasta las cosas más pequeñas nos van a vencer. Somos un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Esa es tu responsabilidad, esa es la mía. Quiero que vayan conmigo sin perder Josué, de hecho yo ya lo perdí, pero usted no lo haga. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 al 14. De momento estamos descartando que muchas veces son situaciones que Dios nos prueba, porque Satanás nos tienta. Sí. Hoy estamos hablando de que quizá las cosas que vivimos en la iglesia es por el pecado que hay entre la iglesia. Josué no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y aquí el punto es este, hermano. A lo mejor la iglesia no lo sabe, pero Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, entonces Dios va a actuar en consecuencia. Y si tú y yo no actuamos en consecuencia, hermano, Dios sí lo va a hacer. Por la gracia de Dios, la justicia de Dios no es tan expedita como en aquel entonces, es decir, tan rápida. Porque si no, hermanos, ya ustedes no tendrían pastor y tampoco habría iglesia aquí. Pero Dios, por gracia, ¿verdad?, es un poquito paciente, o mucho. 1 Corintios 12, del 12 al 14, dice la palabra de Dios así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Hermano, imagínate que yo voy al doctor. Llevamos atención al frente. Imagínense, hermanos, que yo voy al doctor y el doctor me dice: ¿sabe qué, señor Germán? Quiero informarle que usted está enfermo del hígado. ¿No? Yo vengo con ustedes y les digo: hermanos, quiero que oren por mi hígado porque está enfermo.
¿Yo digo eso? ¿Qué les digo? Oren por mí porque estoy enfermo. En mi cuerpo hay una parte que es el hígado que está enfermo. Sí, porque de manera contraria voy al médico y me revisa y me dice, señor Germán, pues usted goza de muy buena salud. Yo vengo y les digo, hermano, les doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque fui al médico y estoy en perfectas condiciones de salud. ¿Quién es? Todo mi cuerpo. ¿O acaso no me preocuparía que estuviera enfermo del hígado, hermanos? El órgano encargado de filtrar toxinas, ¿verdad? Que si no las filtra correctamente se van al cerebro y me genera incluso alucinaciones, situaciones muy complicadas. ¿Creen ustedes que no me preocuparía? Claro que sí. Así es la iglesia. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 5, retrocedamos al 5, versículos 4 al 6. Pónganse de pie para que lo lean conmigo, hermanos. 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 al 6. Quiero entonces que nos vayamos quedando en nuestra cabecita con este pensamiento. Mi vida de obediencia trae bendiciones a la iglesia, pero mis pecados traen consecuencias, castigo, disciplina de parte de Dios a la iglesia. 1 Corintios 5, del 4 al 6, todos juntos, dice la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Avancen a Gálatas 5, del 7 al 9. Es decir, un poquito, ustedes pueden, hermanos, podemos tomar 1 kilo de harina, humedecerla, empezar a batirla con las manos y le podemos colocar una pizca de levadura y dejarla reposar. ¿Y qué va a pasar en unas horas? Se va a esponjar. ¿Por qué no se esponja nada más la parte donde cayó la pizca de la levadura, hermanos? Porque se extiende, porque un poco de levadura contamina toda la masa. El pecado mi pecado te contamina a ti, hermano. ¿Sí te das cuenta? Hermano, por favor mira al frente. Por mi culpa, ustedes pueden estar siendo llevados a la derrota espiritual. Por mi culpa, la iglesia podría no estar creciendo. Nadie lo sabe, pero Dios sí. Y si no me lo tomas a mal, entonces déjame decir lo siguiente. Por tu culpa nuestra iglesia podría no estar siendo bendecida. Arregla lo pendiente, hermano. Hemos enseñado mucho. Hemos enseñado la palabra en la iglesia. Arregla tus problemas. Corrige tu matrimonio. Corrige tu vida. Tu noviazgo, tu adolescencia, tu juventud. Porque por mi culpa podría la iglesia no estar siendo bendecida, pero también por la tuya. Y los esfuerzos entonces son vanos. No importa que seamos muchos, la derrota no va a llegar. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, si yo tuviese gangrena en el pie izquierdo y la gangrena empieza con un puntito y yo no hago nada, en unos días, doctor, o en horas, la situación se complica y podrían estarme amputando el pie, un poquito. ¿No es cierto? Una persona insensata sería aquella que, sabiendo que hay un punto de gangrena en su pie, no hace lo conducente para atacarlo, porque va a traer una consecuencia grave. Hermanos,
Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, y después de él tomen asiento. Leo la palabra de Dios que dice así. Dios está respondiendo a la pregunta. Él no podía entender, Dios le está haciendo entender. Todos juntos, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, los pecados que alguien de entre la iglesia comete en público o en privado nos afectan a todos. La iglesia no podrá avanzar hacia el crecimiento espiritual o numérico mientras haya pecado entre nosotros. Quiero que veamos de nuevo lo que Dios le dijo a Josué. Vamos a regresar a Josué capítulo 7, versículo 12. Escucha lo que Dios le dice a Josué. Dios, en Josué capítulo 7, versículo 12 le dice, por esto los hijos de Israel no podrán. Faltaban, hermanos, muchos enemigos, muchos. Pero no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, objeto de destrucción, de abandono. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Dios, hermanos, no ocultó su respuesta, no le dio demasiadas vueltas. A veces los predicadores, entre ellos yo, cuando queremos predicar un tema duro a la iglesia, híjole, oro a Dios, le digo, Señor, que nadie se sienta agraviado con este tema, porque si va a estar duro, ¿verdad? Y va a estar complicado, y estamos buscando las palabras para que los hermanos no se sientan. Pero ¿saben qué hacían los profetas, hermanos? Ellos no se preocupaban por si el pueblo iba a sentirse o no, ellos predicaban la palabra. Y yo quisiera como pastor decirle a los que nos predican, y yo mismo sentirme con esa libertad. Si Dios te da una palabra de edificación, hermanos, gloria a Dios. Pero si te da palabra de exhortación, gloria a Dios también. Y aunque yo me remueva ahí en mi asiento, ¿verdad? Entendiendo que esa palabra es para mí, tú tienes que decirla con autoridad, porque es de Dios. Y lo que Dios le está diciendo aquí a su pueblo es eso. Es exactamente eso. La solución era muy clara, era contundente. Tenían que destruir lo que era anatema. Tenían que quitarlo del medio del pueblo, si no, no volverían a tener victoria, hermanos, sobre sus enemigos. Tanto las cosas anatemas como el pecador anatema tenían que ser quitado completamente, tenían que ser disciplinado. Por eso llego al punto número 4, el castigo. Josué capítulo 7, versículos 16 al 26. Josué capítulo 7. Hermanos amados, los 7 temas anteriores que he predicado, 8 temas anteriores que he predicado de la oración, han tenido como propósito animarte. Y que tú salgas confortado con la palabra de Dios, ¿verdad? Así como que, qué padre. Y no es porque yo haya predicado, pero que digas, qué bonito estuvo el tema de hoy, porque ahora sí voy a orar. El tema de hoy tiene el propósito de que si tú, yo, estamos en pecado, hagamos algo. Porque si tú no lo haces, Dios lo va a hacer. Si tú no lo haces, Dios lo va a hacer. Porque Dios al que ama disciplina como el Padre al Hijo a quien quiere. Y he dicho en alguna otra ocasión que quizás a alguien de aquí no le guste, pero yo le he dicho a Dios, Señor, tú conoces a los pecadores, a los que somos pecadores de la iglesia, yo el primero. Y si tú tienes que disciplinarme a mí, Señor, hazlo. Pero hazlo también con cualquiera. Porque yo quisiera que la iglesia de Arenal, hermanos, existiera hasta que Cristo viniera. Y que la única razón por la que Arenal deje de estar aquí es porque está en un lugar más grande. Es la única razón, hermanos. O porque fuimos perseguidos y tuvimos que ser dispersados y formar iglesias en otros lugares. Pero yo quiero que Cristo, hermanos, cuando Él vuelva, Él haya aquí una iglesia. Y Dios quería que el pueblo de Israel existiera hasta que Él viniera. Porque hay promesas de Dios que aún no se han cumplido para el pueblo de Israel. Por eso sigue existiendo. Y para que ese pueblo existiera, Dios tuvo que aplicar muchas veces disciplina, la cual no nos gusta a nadie. Por algo Hebreos dice, ¿a quién le gusta ser disciplinado? A nadie. Pero trae, al final de cuentas, fruto apacible
y algo bueno. Dice 7:16, José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sarbi, hijo de Seta, hijo de Sera, hijo de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, y su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Hermanos, hay porciones en la Biblia que a veces uno quisiera que no estuvieran. Y no porque son muy duras para uno, sino porque son un poco difíciles de explicar. Y más de explicar, de comprender. Pero aquí está y tenemos que hablar de ello. No voy a justificar lo que está aquí, al contrario. Quiero comprobar por qué lo que Dios hizo fue bueno. Y por qué muchas veces cuando Dios disciplina la vida de una persona o de una familia en la fe, es bueno y es lo correcto. Y lo primero que quiero dejar en tu cabecita, hermanos, es que Israel, los hijos de Israel estaban tratando con un Dios santo. Y que la iglesia con quien trata es con un Dios santo. Josué, hermanos, al igual que Moisés, era un hombre dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Él entendió las consecuencias y al día siguiente temprano, no esperó a que se hiciera tarde, no. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Al día siguiente se levanta temprano, hermanos, muy de mañana, para poder atender el asunto, y pronto, lamentablemente, supo quién había cometido el pecado. El hombre se llamaba Acán. Y de una manera muy sabia lo confrontó ante todo el pueblo. Pero quiero hacerte una pregunta y me gustaría escuchar nada más un par de opiniones. ¿Te diste cuenta de cómo se desarrollaron las cosas, hermano? ¿Se dieron cuenta? Tomó la familia de los de Sera, la familia de los de Zabdi, la familia de los de Carmi, y después salió a relucir acá. ¿Por qué ese proceso? ¿Qué se esperaba en ese ínter? ¿Qué crees tú que se esperaba en ese ínter? Que Acán confesara su pecado. ¿Sí se dan cuenta? Y quiero pensar que a través del proceso del Urim y del Tumim, ¿verdad? Es como van eliminando. Y yo creo que entre más se acercaban a su familia, él se iba echando para atrás y se iba escondiendo, y que no me descubran y que no sepan que fui yo. Pero el Urim y el Tumim, hermanos, que estaba en el pectoral del sacerdote, servía como respuesta de Dios para un sí o un no, y entonces fueron sorteando, no fueron volados, ¿verdad? Era una dirección que Dios ocupaba en el Antiguo Testamento hasta que se descubría la familia. Lamentablemente, fue un proceso que se tuvo que llevar a cabo entre todo el pueblo.
Y una vez que eso ocurrió, hermanos, hay 4 cosas que resaltan. 1, Josué lo enfrenta, hermanos, directamente, pero también con respeto. Le dice, hijo mío. Le habla con amor. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay que disciplinar a alguien de la iglesia, primero que nada tiene que ser con amor. Porque lo que en otras ocasiones busca la disciplina es restauración, o como en este caso muchas veces, expulsión. Pero siempre debe ser con amor. 2, quiero que observen que Josué insta a Acán a glorificar a Dios con sus acciones. ¿Sí se dan cuenta? Se da gloria a Dios, confiesa lo que has hecho. ¿Qué hace una persona no creyente cuando confiesa su pecado para salvación delante de Dios, hermanos? No nada más está reconociendo a Dios como Dios y a Cristo como su Salvador. ¿Saben qué está haciendo indirectamente? Le está dando la gloria, porque está reconociendo algo que vamos a ver un poquito más adelante. 3, le enseñó a Acán que confesar el pecado era sinónimo de alabar a Dios, porque Dios tenía razón. Él no le había mentido a Josué del por qué habían sido derrotados. Está reconociendo que él dice la verdad, porque él dijo verdaderamente pecado, y así he hecho. 4, él exhortó, entiéndase, Josué exhortó al pecador a hacer una confesión pública. Porque hay ocasiones, hermanos, en las que la iglesia, cuando algún hermano ha cometido algún pecado ya público que no puede ocultarse, y no es que tengamos que ocultarlo, pero hay cosas que se pueden arreglar en privado, ¿verdad? Yo como pastor quizás, o tú, de acuerdo a la palabra de Dios enseña. ¿Y por qué tenemos que hacerlo en público? Porque a veces ya es algo público. Y por eso muchas veces les pedimos, ¿sabes qué? Pues tienes que pasar al frente de la iglesia y pide perdón a la iglesia, ¿verdad? Para que puedas incorporarte de nuevo. ¿Por qué? Porque es algo público. No es porque queremos humillar a alguien, no. Es porque tiene que reconocerse de esa forma. ¿Y por qué decimos? Quizás hay hermanos que dicen, ¿y por qué le tengo que pedir perdón a la iglesia? ¿Por qué tengo que pedirle perdón a la iglesia? ¿Qué crees? Porque por ti o por mí la iglesia fue derrotada, vencida, contaminada. Por eso nos damos cuenta que la respuesta de Acán también es muy instructiva. 1, él reconoció que el pecado ofendía a Dios, dice, porque contra Jehová he pecado. Hermano, tú puedes decir, ¿y quién eres tú, hermano Germán, para pedirme cuentas de mi vida? No, yo no te pido cuentas de tu vida. Sinceramente no lo hago con nadie. Pero si un día hay un pecado de esa forma y tenemos que disciplinar, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que a quien hemos ofendido y ofendemos cada que pecamos es a Dios. Lo poco o grande que tú o yo hagamos ofende a Dios. Dice Nehemías en una de sus oraciones que estudiaremos más adelante, en extremo nos hemos corrompido contra ti, dice Nehemías 1:7, y el salmista en el 41:4 dice, porque contra ti he pecado, le dice a Dios. 2, Acán reconoció específicamente su falta. Sí, fui, tomé esto y esto, porque vi, codicié y tomé. Y lo que Acán, hermanos, confirma en este momento es que el pecado prácticamente en el 99.9% del ser humano, hermanos, todos los que pecamos, casi siempre tomamos el mismo rumbo. Vemos, codiciamos y tomamos. Como en el huerto del Edén. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. 3, Acán confirmó, hermanos, que había contaminado al pueblo, que había guardado el botín en el campamento, lo robado estaba, hermanos, en su tienda. Y Dios ya había enseñado en la ley, incluso, hermanos, en el libro de Ageo, escucha lo que te voy a leer. No lo busques, por favor. Ageo 2, del 12 al 14. Se hace una pregunta. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y ellos respondieron, no. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Es decir, hermanos, la santidad no es contagiosa. No se contagia. La santidad es individual, es personal. Pero ¿saben qué pasa con el pecado? El pecado sí. Y dijo Ageo, si uno inmundo,
Si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Sí. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. Casi estoy por terminar, hermanos. Ya confirmada la falta, el castigo fue inmediato y fue ejemplar, hermanos, para todo el pueblo. Pero quiero que observen una cosa, no nada más fue disciplinado Acán. Toda su familia, todos sus animales, todos sus bienes. La pregunta es ¿por qué fue tan drástico, hermanos? ¿Por qué fue tan drástica la disciplina? Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 24, 16, por favor. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Eso significa que si un miembro de la familia, todos los miembros deberían de ser disciplinados, no, claro que no. Pero veamos lo que dice Deuteronomio 24, 16. No sé, todavía no me acostumbro a cuándo debo de separarme del micrófono. Deuteronomio 24, 16. ¿Ahí están, hermanos? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Esto se escribió hasta la época de Ageo, es decir, después del cautiverio. La pregunta, hermanos, entonces es ¿por qué Acán y toda su familia fueron muertos? Quizás porque ellos sufrieron también el pecado de Acán y estuvieron de acuerdo con él en ocultar. Porque en el pueblo había una corresponsabilidad. Ellos debieron de haber denunciado lo que vieron. Claro. Porque de otra forma, lo que se hizo sería, hermanos, injusto. Y Dios ya había establecido con claridad, los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, ni los padres por los hijos. Ellos sabían. Y tenían que exhortarlos, tenían que hablar con ellos. La ley determinaba con claridad que las sanciones tenían que ser justas y liberaba a las familias de quienes faltaban a la ley de que fueran incluidos en las sentencias. Eso implicaba que cuando así fuera, era porque la familia conocía la falta y no la había declarado públicamente, porque sabían cuál sería la consecuencia para con todo el pueblo. Así que con base en esto, hermanos, nosotros entendemos una cosa. El castigo incluyó a toda la familia de Acán, porque la familia probablemente se dio cuenta cuando llegó a su tienda, escondió el manto babilónico, los 200 siclos de plata, el lingote de oro y no dijeron nada. Ellos sabían lo que Dios había ordenado porque Josué se lo dijo a todo el pueblo. Si tan solo lo tocamos, Dios nos va a reprender. Por eso es que muchas veces, hermanos, los padres nos metemos en problemas. Habemos padres que somos, perdón por la palabra, creo que no es ofensiva, muy alcahuetes con nuestros hijos. Y lejos de exhortarlos a que no pequen, bueno, hijo, no te preocupes, pero bueno, por lo menos haz esto. No. Cuando los padres vemos a los hijos que están pecando, tenemos que exhortarlos, hermanos. Y dentro de la familia, hermana, si tu esposo no está viviendo en santidad a Dios, tienes que exhortarlo. Aunque se cansa, aunque se enoje. O a tu esposa, hermano, o incluso a tus padres jóvenes. No estoy diciendo que le faltes al respeto a tus padres. Estoy diciendo, oye papá, oye mamá, ustedes son los que me están llevando al templo. Ustedes me están encaminando en este camino. ¿Por qué están viviendo así? ¿Por qué te estás comportando así? Dios va a reprender nuestra casa, va a reprender nuestra familia, va a reprender nuestra iglesia. Porque dice la palabra de Dios en Gálatas que cuando un hermano ve a otro cometer una falta, debe de platicar con él y tratar de restaurarlo con espíritu de mansedumbre. ¿No dice eso la Biblia? La Biblia dice que somos corresponsables unos de otros. A veces en la iglesia decimos, ya supiste que tal hermano anda haciendo esto, sí, pero mira, tú no digas nada, ya, ese es problema de él. Yo no, es tu obligación ir con él y reprenderlo con amor.
Hay hermanos que creen que tienen el don de la exhortación y andan regañando a medio mundo y destruyendo vidas. No, Dios no nos llamó a destruir vidas, hermanos. Nos llamó a restaurar vidas con amor. Es nuestra responsabilidad. Incluso, hermanos, ahora, en alguna ocasión me comentaba un hermano que por qué a veces la justicia de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, era así, tan real, tan rápida, tan cruda, vamos a llamarle así. Y la respuesta también es simple de explicar, pero no sé si de entender, cuando menos de parte mía. El pueblo de Israel iba en el desierto. Ellos iban a morar, hermanos, en una tierra, iban a ocupar la tierra de habitantes extremadamente perversos. Practicaban ritos, hermanos, en los cuales los hombres iban y tenían sexo con las sacerdotisas en los templos, las mujeres iban y se metían con cosas terribles, sacrificaban a sus niños, hacían cosas muy terribles. Lo que Dios, de acuerdo a la Biblia, quiere dejar en claro en ese pueblo es: ustedes son santos. Y en el camino del desierto y durante la conquista de los pueblos, Él quiere hacerles ver una cosa: la santidad no es una opción. Alguien diría: Germán, entonces es una obligación. Y yo te voy a dar dos respuestas. La primera es sí. Y la otra es no. Ah, caray, ¿cómo que sí y cómo que no? Sí, porque a santidad fuimos llamados, dice Dios. Y no, si tú y yo estamos aquí por obligación. Es voluntario. ¿Sí me explicó? Es voluntario. Porque cuando nos santificamos por voluntad, porque queremos honrar a Dios, lo disfrutamos. Hermanos, sinceramente yo ya tengo calor ahorita. Y la verdad es que ya es un poquito tarde. Y cómo les agradezco que, bueno, no sé si están haciéndolo con paciencia, pero ya casi acabo. Que estamos aquí. Cuando menos por respeto no se han ido. Quizás algunos tienen hambre. Pero ¿saben qué maravilloso es estar aquí? Escuchando la palabra de Dios. Porque es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Voluntario. Ahora, sinceramente, también está la puerta abierta. Y hay muchos hermanos que yo de repente estoy predicando y veo que se van. Algunos porque van al trabajo y lo sé. Hay otros que ya se cansaron, ya se aburrieron y se van. ¿Alguien les dice algo? ¿Alguien de los que están aquí que lo han hecho, les he dicho algún día algo? No. Estamos aquí porque nos gozamos en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que el pueblo hiciera, quería que el pueblo hiciera. Incluso sobre la tumba de Acán, hermanos, sobre la tumba de Acán se levantó un montón de piedras, ¿sí? Para que la tumba fuese visible a todos. Y para que cuando el pueblo pasara por allí, por esa tumba, dijera: eso es lo que nos espera a nosotros, si no estamos dispuestos a obedecer a Dios. Yo como creyente, hermanos, que en algún momento de la vida he sido disciplinado, y no solamente por la iglesia, sino por Dios, te digo una cosa: no es algo bello. No lo busques. No lo busques. Me gustó algo que dijo Alfredo hace rato. Si yo viera un joven consagrado a Dios, decía Alfredo, yo le diría a mi hijo: hijo, ve a ese joven. Mira, sé cómo es. Qué triste sería que un día alguien dijera: mira, no seas como el pastor, ¿verdad? Como Germán. Mentiroso, arrogante, mal padre, mal hombre. Y que yo sirviera como un mal ejemplo, hermanos, en la iglesia. Pero qué maravilloso sería que tú fueras ejemplo de lo contrario. Y que alguien pudiera decir: cómo quisiera que mi esposo fuera como tal hermano, que mi esposa fuera como tal hermana, que mis hijos fueran como tales jóvenes. Y lo digo para bien. Yo sé que, y yo mismo como pastor lo he enseñado, que tengamos cuidado de no andar comparando, pero no sé si me explico por qué lo estoy diciendo. Es más, Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Claro que sí hay ocasiones en que hay que imitar, hermanos, a los hombres. Y me refiero a hombres y mujeres. Dios quería que el pueblo tuviera un sano temor, como quiere que lo tengamos hoy nosotros. Y si no, entonces, ¿por qué Pablo escribió a Tito lo siguiente? Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice a Tito 1:3.
Si hay alguien entre la iglesia que no está obedeciendo, dice Pablo a Timoteo, repréndelos tranquilo, ¿verdad? Acarícialos un poquito primero, ¿no? Duramente, para que sean sanos en la fe. ¿O por qué le dijo Pablo a Timoteo en el 5:20? A los que persisten en pecar, repréndelos a escondidas, delante de todos, para que los demás también teman. Si nos damos cuenta, ¿qué buscaba Pablo entre las iglesias? ¿Qué buscaba Dios entre la familia? ¿Qué buscaba Pablo? ¿Qué busca Jehová, en Dios entre nosotros, hermanos? Santidad. El pecado trajo la derrota. El líder hizo lo que tenía que hacer, oró. Dios lo que prometió lo hizo, respondió. Y si Dios respondió, el pueblo tenía que actuar, tenía que disciplinar también. Quiero concluir la predicación, hermanos, de hoy diciendo lo siguiente. Yo les invito a la iglesia, hermanos, a que oremos para que Dios nos haga crecer. Nos dé un crecimiento impresionante y hermoso en fe, en fidelidad y en número. Pero si no llega, hermano, yo te pido que tú y yo nos unamos en oración a Dios y digamos, Señor, tú conoces al pecador, trae disciplina sobre mí o sobre él. Y si ese pecador tiene que ser quitado del medio, que lo sea. Pero queremos experimentar la victoria. O yo pregunto, hermanos, ¿la iglesia no quiere experimentar victoria? ¿Pregunto? Yo quiero victoria en mi vida, hermanos, y en la iglesia también. Para ello quizás hay que entonces empezar examinando mi corazón. Y si yo soy ese pecador, tengo que confesar y tengo que abandonar el mal para que Dios traiga bendición.